Sean bienvenidos a una nueva lección de nuestro curso de Jasper Reports. Continuamos trabajando con la temática relacionada a los adaptadores de datos. Recordemos que en la lección anterior vimos cómo crear un adaptador de datos personalizado implementando la interfaz JR Data Source. Hoy vamos a ver otro tipo de adaptador de datos, el cual será un adaptador de tipo Java Bean. Recordemos que cuando estuvimos estudiando las fuentes de datos dijimos que podíamos trabajar con fuentes de datos de este tipo. Y bueno, un Java Bean, como dijimos en las lecciones anteriores, no es más que una clase Java, la cual va a exponer sus atributos o sus componentes a través de los métodos get. Entonces muchos ya han utilizado este tipo de clases. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es dar un pequeño repaso y bueno, realizar el proceso desde cero. Entonces vamos a iniciar. El proceso es bastante similar. Por lo tanto, en la carpeta raíz, la que creamos en la lección anterior, vamos a crear un nuevo paquete. Ya sabemos cómo hacer esto, clic derecho, posicionados en la carpeta raíz, New, y seleccionamos la opción Packets. ¿Listo? Entonces, aquí le vamos a dar un nombre al paquete, el cual será Java Bean Data Source. Listo, una vez hecho esto, oprimimos el botón Finalizar y vamos a crear un par de clases relacionadas a los Java Beans en dicho paquete. Entonces vamos a realizar este proceso. Vamos a trabajar con un Java Bean o una clase de tipo persona, ya que nuestra fuente de datos, la que vamos a crear, va a almacenar valores de ese tipo. Entonces vamos a crear una clase la cual vamos a llamar persona. Ya sabemos cómo, posicionados en el paquete New Class. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es simplemente crear una clase, le vamos a llamar person y listo. No vamos a colocar más nada, todo está tal cual, no vamos a agregar interfaces y esto sería todo. Oprimimos finish y listo, ya tenemos nuestra clase persona totalmente creada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear los respectivos atributos. Vamos a colocar el ID referente a la identificación de la persona. Toda persona tiene un nombre, un apellido y la edad. Vamos a trabajar con esos 4 datos. Bueno, aquí debemos colocar el nombre y el apellido de tipo string. Y bueno, la edad la podemos dejar de tipo numérico o valor entero. Sabemos que estos atributos llevan modificador de acceso privado, ya que vamos a acceder a ellos a través de los métodos get y set. Y bueno, este proceso en sí todos lo sabemos realizar en su mayoría. Igualmente aquí lo estamos haciendo paso a paso. Vamos a crear 2 métodos constructores. El primero será sin parámetros y el segundo sí llevará parámetros, que ya sabemos qué parámetros llevará. Serán todos los atributos que acabamos de crear. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Creamos los respectivos parámetros in id, string name, string last name y el último sería la edad. Y listo, ya hemos creado el método constructor. Entonces vamos a inicializar los respectivos atributos. In id le voy a asignar id. Lo mismo hago con su similar, que sería el name. Le asigno name y hacemos lo mismo con last name y la edad. Listo. Esto sería todo lo que tendríamos que hacer. Ahora, en el método constructor sin parámetros igualmente podemos inicializar los atributos. Entonces vamos a copiar esto y le podemos colocar unos valores por defecto. Por ejemplo, el id lo inicializo en 0, inicializo la variable name, el atributo name, el atributo last name y lo mismo hago con la edad. Y bueno, ya con esto tendríamos todo. Ahora, ¿qué restaría? Ahora lo que debemos hacer es crear los respectivos métodos de acceso, o sea, los métodos get y set. Aquí vamos a crear el primero, será de tipo entero, get id, y que va a retornar este método, pues va a retornar nuestro atributo. Sería return this.id y listo. El mismo proceso lo repetimos con la variable name. Sabemos que es de tipo string, simplemente vamos a cambiar el nombre del método, que sería getName, y retornamos la variable name. Podemos copiar esto mismo para el método getLastName.
Bueno, aquí nos faltó la letra A y listo. Vemos que es algo que nosotros hacemos muy a menudo cuando trabajamos con programación orientada a objetos. Y bueno, esto nos da una mayor organización de los datos que vamos a tratar. Ya vemos que no estamos trabajando simplemente con matrices o arreglos bidimensionales. Aquí vamos a ir un poco más allá, a otro nivel, si podríamos llamarlo así. Y bueno, vamos a tener una mejor organización. Entonces aquí creamos el siguiente método get, que es el método getAge. Y vamos a devolver la edad. Ahora, si así lo deseamos, también podemos crear los métodos set de los respectivos atributos. Entonces podemos hacer lo siguiente: public void set id. Y bueno, aquí pasamos como parámetro una variable de tipo entero y hacemos el proceso de asignación. This.id, le asigno id. Y listo. Entonces, esto mismo que hice aquí, vamos a repetir este proceso con los otros atributos. Entonces, les voy a dar un momento para que hagan todos los atributos que restan y después continuamos con la lección. Y bueno, con esto ya habríamos terminado nuestra clase persona, y ya lo que restaría sería crear otra clase que vamos a necesitar cuando trabajamos con los Java Beans. Y bueno, aparte de la clase que acabamos de crear cuando trabajamos con Java Beans, necesitamos de otra clase a la cual se le denomina Factory. Esa clase en sí lo que va a tener son instancias de la clase persona en este caso. ¿Y qué vamos a almacenar en dicha clase? Vamos a crear una colección de objetos de tipo persona, que serían todo lo referente a los datos que quiero mostrar en el informe, ya que aquí es donde vamos a inicializar o asignar los respectivos datos a la clase persona, ¿vale? Entonces vamos a crear la clase new class y esta clase tiene ciertos componentes o propiedades que debemos conocer. Entonces esta clase se va a llamar Person Factory. Entonces es importante que le coloquemos al final, después del nombre de la clase alusivo a lo que estamos trabajando, colocar al final Factory, para que sepamos que dicha clase es donde vamos a inicializar los respectivos objetos. Vale, entonces esta clase ya la podemos dejar tal cual. Vamos a trabajarla de tal manera que creemos aquí una función de tipo collection, la cual será pública y estática. Entonces más adelante vamos a entender por qué hacemos este proceso. Y bueno, vamos a llamar un objeto de tipo collection perteneciente al paquete Java útil y listo. Y bueno, aquí nos piden especificar el tipo de clase o el tipo de objeto que vamos a tratar. Simplemente especificamos que sea de tipo person o persona. Y el nombre de este método, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar generate collection. Entonces vamos a ver que con este método vamos a acceder a través del adaptador de datos que vamos a crear más adelante. Dentro de este método es que vamos a empezar a crear las respectivas instancias de la clase persona. Entonces vamos a crear un objeto de tipo vector. Aquí podríamos usar cualquier tipo de objeto, ya sea array list o incluso un arreglo bidimensional, pero en este caso vamos a trabajar con un objeto de tipo vector, ¿vale? Al cual vamos a llamar collection, lo inicializamos new vector. Y bueno, vamos a especificar el tipo de clase que vamos a tratar igualmente, será de tipo person. Y bueno, aquí nos aparece un error porque aún no hemos retornado nada, entonces especificamos con la palabra clave return collection, que es el nombre de nuestro objeto. Ahora lo que debemos hacer simplemente es agregar los respectivos datos correspondientes que vayamos a utilizar en dicho informe aquí, en dicha estructura de datos o vector o lista. Entonces vamos a iniciar. ¿Cómo hacemos este proceso? Llamamos al objeto collection.add y aquí inicializamos new person. Y bueno, podemos utilizar el constructor vacío, pero no es lo que queremos, ya que queremos llenar datos. El primer parámetro, recordemos que era referente a la identificación, el segundo al nombre, el tercero al apellido y el cuarto a la edad. Podemos colocarlo de esta manera: nombre José y apellido, y por último colocar la edad.
que es un dato de tipo entero. Y bueno, esto básicamente el proceso de llenado. Ya nosotros conocemos cómo realizar este proceso. Simplemente el primero que hice fue un ejemplo para que podamos guiarnos. Entonces ustedes van a empezar a llenar o agregar datos de tipo persona, todos los que deseen que aparezcan en el informe, ya que recordemos que esta será nuestra fuente de datos y el informe va a tomar los respectivos datos que nosotros queramos mostrar de aquí, de esta fuente de datos. Entonces podemos agregar todos los datos que nosotros vayamos a utilizar, ¿vale? Y entonces yo aquí voy a duplicar varios datos simplemente para agilizar un poco las cosas. Y bueno, volvemos en un momento. Vamos a trabajar simplemente con estos datos, una colección bastante corta. Aquí, como es un ejemplo, lo hacemos de esta manera, pero posiblemente quizás nosotros queramos obtener dichos datos, agregarlos a una colección, pero teniendo los datos de otro lugar, ya sea una base de datos que posiblemente no sea compatible con Jasper Reports, incluso agregarlo a través de un archivo, o simplemente si nosotros queremos incluso trabajarlo de esa manera, obteniendo de una base de datos inicialmente, después organizando los datos y agregándolos de esta manera. Entonces, todas estas maneras de hacer dicho proceso son válidas. Ya eso va a depender de lo que nosotros deseemos hacer y cómo queramos implementarlo en nuestros proyectos. Entonces básicamente este es el proceso para crear un Java Bean o una fuente de datos de tipo Java Bean. Y bueno, ahora ¿qué nos falta o qué resta por hacer? Vamos a crear el adaptador de datos haciendo el mismo proceso. Vamos a posicionarnos aquí en nuestro proyecto Data Source Practice, New y Data Adapter. Y bueno, aquí tenemos nuestra ventana. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a asignarle un nombre. Vamos a colocarle Java Bean Person Adapter. Listo. Este será nuestro nombre. Es como un nombre para colocarle a nuestro ejemplo. Seleccionamos la carpeta de proyecto Data Source Practice. Siguiente. Aquí vamos a seleccionar lo que nosotros vamos a utilizar, el tipo de adaptador de datos. Seleccionamos Collections de Java Beans o colección de Java Beans. Siguiente, aquí le asignamos un nombre a nuestro adaptador, el cual será Java Bean Person Adapter. Y bueno, hacemos el mismo proceso. Seleccionamos la clase Factory, o sea, la clase donde vamos a obtener nuestra colección de datos. Y bueno, accedemos al paquete donde tenemos alojada dicha clase, la cual es Java Bean Data Source, el paquete inicialmente, ¿vale? Luego accedemos a la clase, la cual es Person Factory. Y por último debemos acceder al método estático de la clase Factory, el cual es este que tenemos aquí, Generate Collection. Por esta razón es que hemos creado este método estático, ya que lo vamos a poder llamar directamente desde acá. Entonces este método se va a llamar Generate Collection. Ya con esto tendríamos todo listo. Simplemente oprimimos Finish y esperamos a que todo cargue de manera correcta. Listo, aquí tenemos nuestro adaptador completamente terminado. Si le damos aquí a Test Connection, vemos que hay un error y debemos hacer el mismo proceso de la lección anterior. Seleccionamos nuestro proyecto, clic derecho, Build Project o While Project. Esperamos a que todo cargue correctamente y volvemos a hacer desconexión y podemos ver que ya estamos conectados de manera correcta. Entonces vemos que la manera de crear adaptadores, ya sea de tipo Java Bean o adaptadores personalizados, es bastante similar, se manejan casi los mismos conceptos. La diferencia es que pues uno va a tener una mayor organización, como podemos ver. Igualmente, si trabajamos con un adaptador de datos personalizado, vamos a poder incluso hacer muchas más cosas. Pero bueno, la gran ventaja de los Java Beans es que simplemente vamos a trabajar específicamente sobre la colección de datos que quiero agregar y la clase o el Java Bean
que voy a crear. Aquí no me tengo que preocupar tanto por cómo voy a acceder a los campos y todas esas cosas que tenemos que tener presente cuando trabajamos con una implementación personalizada de una fuente de datos. Entonces, esto sería todo por la lección de hoy.